Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un texto, la verdad, fascinante, de principios del siglo XX, The Freedom of Life, que podríamos traducir como La libertad de la vida, de Annie Payson Cole. Lo hemos recuperado del proyecto Gutenberg. Y es que Cole nos plantea una idea que, bueno, aunque tenga ya sus años, más de 100, a mí me parece que resuena un montón hoy en día. Sí, totalmente. La idea de que gran parte de nuestra tensión, ¿sabes? Ese cansancio, el sufrimiento diario, pues que no viene tanto de las circunstancias, de lo que nos pasa afuera, sino de nuestra reacción, de cómo reaccionamos por dentro. Exactamente. El libro es una exploración muy interesante de temas como el agotamiento nervioso, que, bueno, era muy de su época, pero que seguro que reconocemos hoy, el insomnio, el miedo, cómo nos relacionamos, las relaciones con los demás y el autocontrol. Ajá. Y todo, como dices, gira en torno a un concepto central que ella llama la no resistencia inteligente. Uf, no resistencia inteligente. Suena un poco, no sé, un poco zen. ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Que hay que dejarse llevar por todo, sin más? No, para nada. No es pasividad, ¿eh? Ni tampoco resignación. De hecho, es algo bastante más activo. Se trata, digamos, de identificar y luego abandonar esa resistencia egoísta. Egoísta. Sí, esa lucha interna que nos nace pues del orgullo herido, ¿no? De nuestros deseos que se frustran, de querer que las cosas sean sí o sí como nosotros queremos que sean, en lugar de como son en realidad. Ya. Es como elegir conscientemente no luchar contra lo que es inevitable, o contra lo que no es productivo luchar, para así liberar energía y poder actuar donde de verdad sí podemos influir. Entendido. Vale, pues entonces nuestra misión hoy aquí es esa, desgranar un poco estas ideas de Cal, ver cómo propone ella que naveguemos los líos de la vida, pues el estrés del trabajo, el no poder dormir, las preocupaciones, esos roces con la gente, pero con menos tensión, con más soltura, cambiando ese chip interno. Eso es. Pues vamos a ello. Empecemos por esa primera idea clave de Cal, que arranca fuerte, ¿eh? Sí. Pone el caso de una joven que está totalmente agotada por su trabajo. Vamos, hasta el punto de querer dejarlo, aunque sabe que lo necesita para vivir. Claro. Y claro, cuando le sugieren que igual el problema no es el trabajo en sí, sino la forma en que ella lo hace, pues le parece absurdo. Lógico, ¿no? Piensa, ¿cómo no va a ser el trabajo? Claro. Es la reacción más natural del mundo. Pero Cal usa precisamente este caso para introducir su concepto clave, la tensión innecesaria. Ajá. Y pone un ejemplo que es muy gráfico, muy visual. Compara el escribir agarrando el bolígrafo con muchísima fuerza, tanta que tensas la mano, el brazo, dice que hasta la garganta, con hacerlo de una forma relajada. Ya veo. E incluso propone, como un ejercicio temporal, ojo, exagerar esa relajación, casi hasta la dejadez. Es lo que ella llama la vía perezosa. La vía perezosa. Suena tentador, la verdad. Pero, ¿funciona eso? ¿No será contraproducente? Bueno, es que no se trata de ser vago todo el tiempo. Cal lo presentar como un antídoto, digamos, temporal para la tensión crónica. La joven del ejemplo, pues lo prueba. ¿Y qué pasa? Pues al principio, como es lógico, descansa más, sí, pero rinde menos en el trabajo. Pero luego, poco a poco, aprende a encontrar un equilibrio, a mantener esa relajación física mientras está concentrada en su tarea. Y aquí, fíjate, viene un punto crucial para Cal. ¿Cuál? Que la verdadera concentración no necesita tensión. Es más, dice que la tensión muscular y nerviosa es una interferencia para la concentración real. Concentrarse de verdad es eliminar lo superfluo, lo que estorba. Y esa tensión estorba. O sea que muchas veces confundimos la tensión con el esfuerzo o con la concentración y le metemos más fuerza de la necesaria a las cosas. Exacto. Y da consejos muy prácticos, muy de andar por casa, para empezar a tomar conciencia de esa tensión y aprender a soltarla. ¿Por ejemplo? Pues cosas como sentir el peso de los pies en el suelo al caminar, notar cómo apoyan, ¿sabes? O respirar hondo y tranquilo, intentando imitar la respiración de alguien que está profundamente dormido. Ujú. Otro ejercicio es dejar caer la cabeza hacia adelante, sintiendo bien su peso, para liberar toda esa tensión que acumulamos en el cuello, en los hombros. Son maneras de conectar con el cuerpo y poco a poco desaprender esta tensión automática que tenemos. Tiene sentido, sí. Son como micropausas conscientes para resetear esa tensión acumulada. Justo.
El mensaje de fondo de esta primera parte es potente, ¿eh? Que muchas veces hacemos lo correcto, trabajar, cumplir con nuestras obligaciones y demás, pero lo hacemos de la manera incorrecta, Ya. con una carga de tensión, de resistencia interna, de preocupación, que nos agota y nos hace sentir atrapados como en una jaula. Aprender la manera correcta, según Cole, que es la manera relajada y eficiente, pues sí, requiere un esfuerzo al principio, un desaprendizaje, pero la promesa es que nos lleva a una mayor libertad y a más eficacia. Hay una cosa que menciona también sobre los instintos animales y unas leyes internas. ¿Cómo encaja eso aquí? ¿A qué se refiere? Sí, hace una comparación interesante. Dice que los animales, bueno, en su estado natural, siguen sus instintos de forma ordenada, muy eficiente. El ser humano, en cambio, tiene la capacidad de ir en contra de las leyes de su propio ser, por así decirlo, de su naturaleza. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tensándonos innecesariamente, resistiéndonos a las cosas. Al hacer eso, perdemos esa guía interna natural, esa eficiencia casi instintiva. Kalikaya sugiere que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos dé la gana en cada momento, sino en alinearnos con esas leyes internas, con el funcionamiento óptimo de nuestro sistema cuerpo-mente. Ella les da una connotación un poco espiritual, pero entendida como principios fundamentales de cómo funcionamos. Vale, creo que lo pillo. Es como si nuestro cuerpo y nuestra mente tuvieran unas instrucciones de uso para funcionar bien, ¿no? Y la tensión y la resistencia fueran formas de ignorar esas instrucciones. Pero, claro, cambiar esos hábitos de tensión tiene que ser dificilísimo. Están súper arraigados. Sin duda. Cal no lo pinta como algo fácil, ni mucho menos. Requiere atención constante y voluntad para practicar esa relajación y esa nueva forma de abordar las tareas. Es un reentrenamiento, vamos, neuromuscular y mental. Uf. Pero argumenta que el coste de no hacerlo, el agotamiento, la infelicidad, es mucho mayor a la larga. Y esto precisamente nos lleva directos al núcleo de su filosofía, la no resistencia. Volvemos a ella. Volvemos a ella, porque es el pilar central. Y es vital entenderla bien para no descartarla como simple pasividad o debilidad. Repito, es renunciar activamente a la lucha interna y egoísta. A ver, recuérdame qué era esa lucha egoísta. Es esa que surge cuando nuestro yo, nuestro ego, se siente atacado, o frustrado o contrariado. Cuando las cosas no son como queríamos, es elegir soltar esa batalla interna, que no lleva a ninguna parte, en favor de principios más amplios o simplemente de una perspectiva que sea más útil y nos desgaste menos. Pusiste antes un ejemplo que me pareció muy bueno, muy visual, el del atizador rojo vivo. Ah, sí. Si cogemos uno sin querer, lo soltamos al instante, ¿verdad? No nos quedamos ahí pensando, qué injusto que queme, o debería poder sujetarlo. Claro, exacto. Lo soltamos por pura física y autopreservación. Pero Kal-Sin-Kali dice que, sin embargo, nos aferramos a atizadores mentales y emocionales con una tenacidad increíble. ¿Cómo cuáles? Pues un resfriado, un dolor crónico, una situación laboral difícil, una persona que nos saca de quicio. Nos resistimos a ellos, nos tensamos contra ellos. Y en lugar de soltarlos internamente, o sea, aceptar el hecho de que están ahí, los agarramos con más fuerza todavía. Y nos quemamos más. A ver cómo lo aplica ella, por ejemplo, a la enfermedad. Dice que no hay que luchar contra la enfermedad. Eso suena un poco raro, ¿no? No dice que no busques curación o que no sigas un tratamiento, claro que no. Lo que dice es que resistirse mentalmente al hecho de estar enfermo, preocuparse en exceso, enfadarse por estar limitado, tensarse contra los síntomas, es contraproducente. ¿Por qué? Porque esa tensión dificulta la circulación, agota el sistema nervioso y al final retrasa la recuperación. Lo que sugiere es adoptar una actitud de aceptación del hecho. Vale, estoy enfermo ahora mismo, y relajarse en la enfermedad. Como dejar que te atraviese, para permitir que los procesos naturales de curación del cuerpo funcionen mejor. Pone el ejemplo de un hombre con sarampión. Si acepta la situación, descansa tranquilo, sigue las indicaciones médicas, pues se recuperará más rápido y con menos secuelas que si se irrita, lucha contra el reposo obligatorio y se tensa por la frustración de no poder hacer su vida normal. Entiendo la lógica fisiológica, sí, la tensión dificulta. Pero, ¿y aplicado a las circunstancias externas? A los problemas de la vida. Ahí sí que parece más difícil no resistirse, ¿no? Aquí es donde Cal se pone, como decías antes, realmente interesante. Afirma algo bastante radical, la verdad. ¿El qué? Sino oportunidades, disfrazadas. Oportunidades. Vaya. Sí, y que resistirnos a ellas, pelearnos con la realidad, lamentarnos de que no sea como queremos, es como darnos cabezazos contra un muro. No cambia el muro, solo nos hacemos daño nosotros.
Vale, ¿y qué propone entonces? ¿Simplemente aguantar y ya está? No, no es aguantar pasivamente. Propone buscar activamente la puerta de la oportunidad, que según ella siempre existe dentro de esa circunstancia difícil. Quizá no es la puerta que queríamos o la que esperábamos encontrar, pero siempre hay una salida, o al menos un aprendizaje posible, si dejamos de luchar contra el muro y empezamos a buscar esa puerta. Como una rendija de luz. Exacto. ¿Recuerda esa anécdota que cita del niño que casi es atropellado y, al salvarse por los pelos, en lugar de asustarse o enfadarse, exclama algo como, «Está bien, solo que diferente»? Qué bueno. Esa flexibilidad, esa aceptación del cambio inesperado y la búsqueda de cómo seguir adelante desde ahí. Esa es la clave para ella. Me gusta esa actitud del niño, sí, aceptar y adaptarse. Pero, a ver, ¿y cuando la circunstancia difícil es otra persona? Alguien que nos trata mal, que es injusto, ahí sí que parece que la causa del sufrimiento viene claramente de fuera, ¿no? Pues Kaller argumenta que incluso en ese caso, gran parte de nuestro sufrimiento real, la angustia que sentimos, el rencor, la tensión, proviene de nuestra resistencia interna a cómo es o cómo actúa esa persona. ¿De verdad? ¿Sí? De nuestro resentimiento, de nuestra lucha mental contra su injusticia. La solución, por tanto, no estaría tanto en cambiar al otro, que a menudo es imposible, sino en liberarnos nosotros internamente de esa resistencia. ¿Pero cómo? ¿Significa eso que tenemos que aceptar que nos traten mal? ¿Que nos pisoteen? No, no, no. No se trata de aprobar la injusticia ni de no poner límites si es necesario y podemos hacerlo. Es algo más sutil. Se trata de estar internamente dispuestos a que la otra persona sea como es, incluso si es injusta. Uf, eso es difícil. Lo es. Es reconocer que no podemos controlar sus actos o su carácter, y soltar la lucha interna contra esa realidad. Al hacer eso, al dejar de resistirnos mentalmente a su comportamiento, Cole dice que le quitamos poder sobre nuestro estado interior. Ya no nos enganchamos tan fácilmente a su negatividad. Es crucial, dice ella, evitar el choque de voluntades, directo, eso de «yo quiero que tú seas diferente», porque eso suele ser una batalla perdida que solo genera más tensión y más conflicto. Vale, creo que voy pillando la idea. Es un cambio de foco radical, ¿eh? El poder no está tanto en cambiar lo externo, sino en gestionar nuestra respuesta interna. Y que no resistirse no ser un felpudo, sino proteger nuestra propia paz interior y nuestra capacidad de actuar con claridad, sin estar secuestrados por la reacción emocional del momento. Exacto. El mensaje aquí es potente. Gran parte del sufrimiento que achacamos a causas externas es en realidad autoinfligido por nuestra propia resistencia mental y emocional al lo que es. Aprender a no resistirnos internamente nos libera. Nos libera para actuar de forma más inteligente y eficaz sobre la situación, si se puede. O para mantener nuestra serenidad si no se puede cambiar. Y esto conecta directamente con lo que dice sobre la prisa, la preocupación, la irritabilidad. Supongo que las ve como manifestaciones de esta misma resistencia interna. Totalmente. La prisa, por ejemplo. Cole describe esa sensación que seguro que hemos tenido alguna vez al correr para coger un tren o para llegar a una cita importante. Que sentimos como si algo nos frenara, ¿sabes? Como si corriéramos contra un viento invisible. Sí, sí, me suena. Pues dice que a menudo son nuestros propios músculos contrayéndose por la tensión. ¿En serio? ¿Nos autosaboteamos por la tensión? Algo así. Lo fascinante del análisis de Cole es que dice que no nos resistimos al hecho en sí de tener que coger el tren, sino a la posibilidad de perderlo. Es el miedo al resultado negativo, la resistencia a esa posibilidad, lo que genera la tensión física que nos impide movernos con agilidad y eficacia. Es una paradoja curiosa. Vaya. ¿Y la solución que propone es? Relajarse mientras corres. Eso suena casi imposible. Propone algo aún más contraintuitivo si cabe. Practicar internamente la disposición a perder el tren. ¿Cómo? Sí, aceptar mentalmente esa posibilidad. Al hacer eso, al soltar la resistencia al posible fracaso, la tensión se libera y, paradójicamente, al estar más relajados y ser más eficientes en nuestros movimientos, aumentan nuestras posibilidades reales de cogerlo. Ella lo llama aprender a darse prisa tranquilamente. Darse prisa tranquilamente. Me lo apunto, ¿eh? Suena a habilidad clave para la vida moderna. Desde luego. Y con la preocupación, imagino que sigue la misma lógica, ¿no? Idéntica. La preocupación es resistencia a un posible futuro negativo. El ejemplo que pone de la niña preocupada por suspender un examen de latín es muy claro. Su profesora no intenta razonar con la preocupación. Eso de no te preocupes, mujer, seguro que apruebas, que sabemos que no suele servir de mucho. Ya no funciona. En lugar de eso, le enseña a decirse a sí misma,
Estoy dispuesta a suspender. No me importa suspender. Pero claro que le importa. No se está engañando a sí misma. No se trata de que de verdad le dé igual en el fondo o de que no vaya a estudiar después. Se trata de usar esa frase, esa disposición a suspender como una herramienta mental para soltar la resistencia que la tiene paralizada y le impide concentrarse. Una vez que suelta esa tensión del miedo al fracaso, entonces, ya más tranquila, puede ponerse a estudiar de forma mucho más efectiva. Primero se desarma la preocupación soltando la resistencia y después se actúa. Es un enfoque curioso, ¿sí? No luchar contra la emoción negativa directamente, sino contra la resistencia a ella. Exacto. Y lo lleva todavía más lejos con los miedos nerviosos más profundos. Esos que pueden ser muy paralizantes. El miedo a volverse loco, sobre todo si hay antecedentes familiares, el miedo a contraer enfermedades contagiosas, el miedo a la opinión pública. Uf, miedos gordos. Ahí la solución de estar dispuesto a que ocurra suena, no sé, peligrosa. Casi como tentar a la suerte, ¿no? Entiendo perfectamente la reacción. Pero Cal argumenta que esta disposición interna, aunque sea radical, es la única forma de desactivar realmente el poder que tiene el miedo sobre nosotros. Al estar internamente dispuesto a que lo temido suceda, eliminas la resistencia interna, esa lucha constante contra esa posibilidad. Ya. Y es precisamente esa lucha, esa tensión cerebral y física crónica, la que, según Cal, podría debilitarnos, hacernos más vulnerables e incluso en algunos casos contribuirá a atraer o fomentar el propio mal que tememos. Ojo, no se trata de buscar activamente que ocurra lo malo, sino de quitarle al miedo su capacidad de paralizarnos y de enfermarnos, soltando esa batalla interna contra él. Pon ejemplos más cotidianos también para ilustrarlo, ¿verdad? Sí, para mostrar que el principio aplica a todos los niveles, no solo a los grandes miedos. El miedo a ir al dentista, por ejemplo. Un clásico. Pues cita a una mujer que lo superó diciéndose a sí misma que estaba perfectamente dispuesta a tener miedo. Al aceptar la sensación de miedo en lugar de luchar contra ella, pues el miedo perdió intensidad. O el caso de otra mujer que temblaba sin control después de una operación, y se calmó cuando decidió estar dispuesta a temblar, incluso intentando hacerse temblar voluntariamente. ¡Anda! Es como si al dejar de resistirte a la sensación, le quitaras el combustible que la mantiene viva. La resistencia, al final, alimenta el miedo. Es un cambio de perspectiva total sobre cómo manejar el miedo y la ansiedad, desde luego. No luchar, sino aceptar la posibilidad, incluso la sensación misma, para quitarle poder. Requiere valentía, supongo. Requiere práctica. Y una comprensión profunda de que no estás invitando al desastre, sino que te estás liberando de la tiranía del miedo al desastre. Y eso nos lleva a otro punto clave que trata Cal, la diferencia entre ese tipo de gestión interna y lo que normalmente llamamos autocontrol. Ah, sí, no es lo mismo. Pues Cal hace una distinción muy tajante, muy clara, entre lo que ella considera el autocontrol real y la mera represión, que es lo que la mayoría entendemos por autocontrol en el día a día. ¿A qué refieres con represión? ¿Qué entiende ella por eso? Pues se refiere al control puramente externo, el control de las apariencias. Eso de no mostrar enfado aunque estés que trinas por dentro. No mostrar miedo aunque estés aterrorizado. Poner buena cara, vamos. Cal dice que eso no es controlarse a uno mismo de verdad. Es solo controlar lo que los demás ven. Es como esconder la basura debajo de la alfombra. Pone el ejemplo de un hombre que tiene un impulso violento, ¿no? Que quiere pegar a alguien, pero se contiene. Exacto. Se contiene por miedo a las consecuencias sociales, por mantener las apariencias. Ese hombre, dice Cal, no se ha controlado realmente a sí mismo. El deseo, la ira, la tensión siguen intactos dentro de él. Simplemente ha reprimido la expresión de ese impulso. El autocontrol verdadero, según ella, implicaría liberarse del impulso interior negativo, no solo de su manifestación externa. Trabajar sobre la raíz del enfado, no solo sobre sus síntomas visibles. Ya veo. ¿Y cómo afecta esa represión interna, aunque no se vea por fuera? ¿Tiene consecuencias? Cole es muy clara en esto. Pone el ejemplo del éter, que era la anestesia de la época. Dice que bajo sus efectos, cuando se pierde el control voluntario consciente, a menudo salen a la luz miedos, iras o tristezas que la persona normalmente reprime en su vida diaria. Y eso demuestra que la represión no elimina el malestar interno. Sigue ahí, latente, generando tensión crónica, afectando a la salud física y mental, manifestándose quizás en pequeñas maldades, en juicios constantes hacia los demás, o simplemente en una infelicidad sorda. No desaparece solo porque no se exprese abiertamente. Vale, entiendo la diferencia. Entonces, ¿cómo se consigue ese autocontrol real si no es reprimiendo? ¿Cómo es?
Pues se vuelve a conectar con la no resistencia, como casi todo en su filosofía. El proceso sería algo así como, primero, reconocer honestamente la tendencia negativa que surge en nosotros, la ira, el resentimiento, el miedo, la envidia, lo que sea. Mirarse por dentro. Eso es. Segundo, usar la voluntad consciente para tomar la decisión de no actuar, ni pensar, ni sentir desde esa tendencia. Y aquí viene lo crucial, el tercer paso. En lugar de simplemente apretar los dientes y reprimir, que eso genera más tensión, hay que relajar activamente la tensión mental y corporal asociada a esa lucha interna. Relajar la tensión mientras decides no actuar. Exacto. Es decir, no resistirse tensamente al impulso negativo, sino reconocerlo, decidir no seguirlo y activamente soltar la tensión que acompaña a esa decisión y a ese impulso. Es un proceso mucho más activo y consciente que simplemente aguantarse, desde luego. Requiere mirarse por dentro, como decía. Totalmente. Requiere introspección, pero Cole advierte que no sea una introspección morbosa, ¿sabes? De autoculpa o de regodearse en lo negativo, sino una mirada clara, objetiva, para identificar los motivos egoístas, el orgullo herido, el deseo frustrado, el miedo, que nos impiden ser libres y actuar desde un lugar mejor. Utiliza una metáfora que recuerda un poco a la imagen bíblica de los sepulcros blanqueados. Dice que hay que limpiar la taza por dentro, no solo pulirla por fuera para que parezca bonita. El objetivo final es alinear nuestra voluntad, nuestras acciones y nuestros estados internos con principios superiores, con lo que consideramos bueno, útil y verdadero, en lugar de ser esclavos de los caprichos y las heridas de nuestro ego. Es un trabajo profundo, ¿eh? No es solo manejar el estrés del día a día, es casi un camino de transformación personal lo que propone. Totalmente. Lo que empieza como una técnica para manejar el agotamiento o el insomnio, se revela al final como toda una filosofía de vida para alcanzar una libertad interior mucho más amplia. Bueno, pues si te parece, hagamos un pequeño resumen para que nos quede claro. Esta inmersión en The Freedom of Life, de Annie Payson Call, nos deja sobre todo la idea de que, según ella, una fuente enorme de nuestro desgaste y sufrimiento no son tanto los eventos externos, sino nuestra resistencia interna a ellos, nuestra lucha constante contra lo que es. Y la salida que propone, la clave, es la práctica consciente de la no resistencia inteligente, que insistimos, no es pasividad, sino la habilidad de soltar esa lucha interna, esa tensión que nace del ego, para poder afrontar las situaciones, ya sea el trabajo, una enfermedad, personas difíciles o nuestros propios miedos, desde un lugar de mayor calma, de más claridad y, al final, de más eficiencia. Hemos visto que esto implica cambiar el foco. No es solo qué hacemos, sino sobre todo cómo lo vivimos por dentro. Y que no se trata de reprimir las emociones a la fuerza bruta, sino de reconocerlas, decidir no actuar desde las negativas y relajar activamente la tensión asociada. Gestionarlas desde la raíz, podríamos decir. Es un enfoque que, como hemos visto en los ejemplos, desde cómo cogemos un bolígrafo hasta cómo afrontamos grandes miedos, pues requiere autoobservación honesta, reconocer nuestras propias resistencias, que no siempre es fácil, y una voluntad constante para practicar. No es una varita mágica, desde luego, sino un entrenamiento continuo de la mente y del sistema nervioso. Queda claro que es un planteamiento exigente, no nos engañemos, pero que promete una gran recompensa, una mayor libertad interior, sentirse menos atrapado. Y quizás, para dejar una reflexión final ahí flotando, Cal argumenta que esta resistencia constante, esta fricción interna contra la vida tal como se presenta, nos mantiene como encadenados, ¿sabes? En una especie de esclavitud que nos imponemos nosotros mismos. Una esclavitud autoimpuesta. Suena fuerte. ¿Lo es? Así que quizás la pregunta útil para llevarse de esta conversación es, ¿hay alguna pequeña área en mi vida ahora mismo, una preocupación que me da vueltas, una tensión física que noto a menudo, una relación difícil, una tarea que me agobia, donde podría experimentar, aunque solo sea por probar por un día, con esta idea de estar dispuesto a que las cosas sean como son, o de soltar activamente la resistencia interna? ¿Qué podría cambiar si aplicara, aunque fuera mínimamente, este principio de no resistencia? Quizás, solo quizás, la respuesta sea sorprendente.